de todos los argentinos es el salario, el poder adquisitivo. Llevamos 6 años donde el poder adquisitivo cae, y claramente una de las maneras realmente genuinas de que el salario crezca, de que el salario mejore su poder adquisitivo, es si somos capaces de generar más producción, más riqueza, más trabajo, y eso termina desencadenando mejores salarios. Por las dimensiones de lo que estamos hablando, no solo mejores salarios dentro de las propias cadenas agropecuarias, sino mejores salarios dentro de toda la economía, si con solo estas cadenas logramos reducir 1/3 el desempleo. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. La Batalla del Prado. Los jueves a las 15 en Caput. Bueno. Estamos en el aire este 22 de junio de 2023. Hola, Nora Lafón, querida. Estamos al aire. Como siempre, diciendo bien la fecha exacta, ¿no? Las coordenadas, porque todo lo que pasó en nuestra querida Argentina, desde el jueves pasado hasta este jueves de hoy, no te alcanza un diario para escribirlo todo en detalle, ¿no? En detalle por detalle, más lo que va a pasar. ¿Estás de acuerdo con lo que te estoy diciendo? ¿O más o menos? Totalmente, pero no sé, ¿me escuchás bien, Horacio? Perfecto como siempre. Cualquier cosa nos dirá Martín Loza, o Catalina Hernández Brondo, cómo anda la sintonía. Pero yo te escucho fenómeno. Bueno, perfecto. Bueno, sí, yo creo que tenemos que estar muy preocupados por todo lo que pasó en estos días, por todo, primero por los aniversarios que se cumplieron y segundo por realmente lo que está pasando en el Jujuy, que es lamentable realmente. Qué Pensar cosa de loco, ¿no? pensar que los compañeros docentes, que los compañeros de la salud están ganando la miseria que están ganando, es realmente una catástrofe, ¿no? Porque cuando a la gente no le alcanza para sobrevivir, la situación es terrible. Sí. Bueno, hay muchas cosas, mucho material dando vueltas porque la realidad produce y la realidad resuena. Vamos a pedirle a Martín Loza, que nos ponga en el aire a modo de introducción a estas cuestiones que estamos viviendo, un tema que mandó estos días, ahora, ayer, antes de ayer, como mucho, Juan Falú, el gran Juan Falú, entre otras cosas, sobrino de Eduardo Falú, ¿no? Nuestro gran maestro Ah, del folclore. Pero Juan, que es un maestro en sí mismo él, hizo una versión que se viralizó, como se dice ahora, se viralizó del tema, del famoso tema Viva Jujuy, viva la Puna, y él, que lo toca la guitarra como los dioses y que canta con el registro ese de bajo, barítono, bien bajo, que tenía su tío también, él le cambió la letra y lo convirtió en una especie de descripción de lo que está pasando. Incluso le metió un comentario. Vamos a mandarlo y después vemos qué comentamos, Nora querida. Hola, soy Juan Falú y quisiera compartir algún pensamiento respecto de las jornadas que se viven en Jujuy. Creo que el pueblo jujeño está dando una lección en varios sentidos. Una lección a Morales, poniendo en evidencia su autoritarismo, su traición al legado irigoyenista, su alianza con los sectores vende patria de hoy, su nepotismo y su obstinación
en erigirse como guardián del orden reprimiendo al pueblo. También le da una lección a la clase política, a la mayoría de la clase política, que olvidó el pensamiento estratégico y por eso ningunea cuestiones claves como la soberanía sobre los recursos naturales. Pero también ningunea la participación popular. Y estas jornadas son un aviso de que la voluntad de los pueblos no se doblega fácilmente. También es un aviso al centralismo, ese flagelo en la historia de la patria, centralismo insensible a la memoria y a los mandatos ancestrales, a los ecos de un continente que resuenan en una provincia humilde pero digna. Morales debe irse. Los votantes de esa constitución infame deben pedir perdón y renunciar. Y quienes adherimos a una patria justa, libre y soberana, debemos estar firmes al lado de este pueblo que hoy nos convoca y nos enseña. Viva Jujuy, viva la lucha de mis jujeñas, vivan las collas bien aguerridas de mi quebrada. Viva Jujuy, viva la lucha de mis jujeños, vivan los sueños que andan soñando mis compañeros, mis compañeros, mis jujeñitas. Sepa la gente, nunca se entrega nuestra dignidad. La 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 la. Dale Morales, llegó la hora de tu partida. Viva Jujuy, que hoy se levanta porque el dictador quiere imponernos sin consultarnos su constitución. Somos la tierra, copla encendida de la libertad. Griten jujeños, griten jujeñas, ya se va a acabar, ya se va a acabar la desigualdad. Sepa mi gente, nunca se entrega nuestra dignidad. Dale Morales, llegó la hora de tu partida. Bueno, bueno, bueno. Estar de acuerdo, estamos de acuerdo en esto, no estamos de acuerdo. Qué cosa bárbara lo de Juan Falú, este Juan Falú que nos tomó un tema que es tradicional, muy conocido por supuesto, Viva Jujuy, un bailecito que fue hecho por Rafael Rossi. Vos sabés que me lo busqué, ¿no? Era porque digo, Rafael Rossi, bandoneonista, puntano, según tengo anotado, fallecido en el año 82, un temazo muy conocido del repertorio escolar incluso. Lo tomó Juan Falú y le dio esta vuelta de rosca Muy a la bueno, letra. muy buena, muy Está todo buena. dicho. Está todo Pero dicho. realmente fenomenal, ¿viste? Realmente fenomenal. Sí, porque esto que pasó en Jujuy
fue un acontecimiento. Entendiendo por acontecimiento lo que no estaba, fue inesperado. Una de las definiciones de un acontecimiento que nadie se lo espera. Y de pronto, ¡pum!, ocurrió esto y salió el pueblo a la calle. Yo tengo mi interpretación sobre esto, Nora, siempre te digo, cuando hablamos de política, normalmente tiendo a ir al pie tuyo, que tenés una formación de verdad. Y yo estoy en camino a comprender la política como pide Perón en sus libros, ¿no? Dice, la política se comprende o no se comprende, no se puede aprender. Entonces en un Yo, momento digo, no, pero yo a la larga la voy a comprender, a la larga la voy a comprender. yo creo Y creo que que, sí, decime. No, yo creo que esto de sancionar una nueva constitución que no está permitida por la Constitución Nacional, en un momento tan definitivo, la han hecho en 15 días, ¿viste? Una constitución, por lo menos lleva meses la discusión sobre los puntos de la constitución que uno quiere incorporar. Entonces, esto además lo más grave de esto no es el impedimento a que la gente salga a la calle, todas estas cosas que mentirosamente Morales dijo que iba a eliminar, sino el hecho de que a los verdaderos dueños de la tierra les van a exigir que presenten documentación para, para demostrar que son dueños de la tierra. ¿Cómo van a demostrar que son dueños de la tierra si las ocupan de toda su vida? ¿Y por qué es Claro. esto? Porque quieren extender la explotación del litio, porque quieren extender todas las explotaciones. Hay que ver, ¿viste esa lista que salió de los 23, ¿cómo se llama? 23 funcionarios que son parientes del gobernador. Pero además de eso, hay una cosa que es muy grave. La producción de cannabis está en manos del hijo del gobernador y de una empresa, por supuesto, extranjera, porque nunca hacen nada por la soberanía nacional. Bien. Sí, bueno, sobre lo que estás diciendo, yo tengo mi visión, mi intuición política es que está ligado de todo esto en la superficie, en lo real, en lo puntual, a esto que vos estás diciendo, que hay ciertos negocios y cierta presión de afuera, del lado de afuera, que, porque ha sido tan inoportuno el momento que vos decís, bueno, pero este hombre no puede cometer una torpeza así si no es presionado por algo que, mira, antes de salir de acá, déjame limpia la Constitución porque yo voy a entrar a hacer tal y tal cosa. Y yo pienso, por supuesto, yo pienso en la Embajada de Estados Unidos directamente. Tengo esa intuición de echarles enseguida la mirada y Pero echarles por el ojo. supuesto, mira, yo estuve el otro día en una reunión de este catedrático que trabaja en Estados Unidos, Jorge McDuff, que realmente Sí, explicó cómo se han extendido las fronteras ya no es más el Río Bravo, la frontera de Estados Unidos. Estados Unidos quiere seguir avanzando sobre todo en nuestras tierras, ¿viste? Porque necesita el litio, porque necesita todo lo que nosotros tenemos y necesita el agua. sí. Y bueno, y es Y, sí. Y el litio, también por lo que estuve pescando, y yo lo escuché también a Magluf, este escritor ensayista tan importante, ¿no? Tan interesante. Él hace hincapié en que el litio no solamente es para abastecer una cantidad de industrias importante hoy por hoy, como la ligada a la telefonía, a las baterías, sino para la industria bélica también. Es un insumo para para la fabricación de armas electrónicas casi imprescindible. Cuando lo escuché a Magluf, Nora, en estos días, creo que fue el mismo día, que la pesqué a Sandra Ceballos, una persona a la que yo siempre le presto mucha atención, porque yo cuando te hago hincapié en que esta cuestión de Jujuy yo le veo algo de superficie, pero que lo que salió a la superficie es aquello de Scalabrini
de Scalabrini Ortiz, del subsuelo de la patria sublevado, ¿no? Que está, como está fuera de la mirada de la cámara que enfoca, fuera de la cámara de fotos, fuera del titular del diario del día de hoy. Hay un pueblo que no está a la vista, no está en la superficie, y de pronto, ¡boom! El subsuelo de la patria sublevado. Y nunca, como en estos temas que tienen que ver con la explotación de los recursos naturales, más atinada la palabra subsuelo, ¿no? Cuando la usó Scalabrini Ortiz, se refería a toda esa gran masa del pueblo que estaba fuera de la escena política. Hoy, además, el subsuelo tiene la resonancia de los recursos minerales en disputa y a ver quién se va a llevar esa riqueza, ¿no? Yo que tuve el honor de trabajar con Scalabrini y conocerlo tanto, yo tengo claro lo que él pensaba y tengo claro que además creo que él se enfermó porque bajó mucho las defensas por la traición de Frondizi, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, pero me desvié para ahí, perdón, Nora, porque te estaba hablando de Sandra Ceballos. Ahora, en cuanto se desmutee, Sandrita, si nos estás escuchando, em, tengo una valoración muy grande por Sandra, Sí, pero por ¿por qué? supuesto. Porque tuvimos, estás ahí, Sandrita, al aire, menos mal. Sí, Estás en un día muy atareado, pero yo sé que te convoca tanto este tema, te convoca tanto, que haces el break en las cuestiones familiares y de salud y de esto y de lo otro, porque mm, estamos muy comprometidos. Nora Lafón con nosotros, toda la gente de Radio Caput, Sandrita querida. Este, le digo a quienes no te tengan registrada, lo que tomé de internet, porque yo sé quién sos vos, sé cómo sos vos, pero me agarré y digo, abogada, eso yo sabía, hemos trabajado juntos unos años. Docente de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho, Cátedra Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, experta en pueblos indígenas, derechos humanos y cooperación internacional. Directora de AMAI, ¿seguís en ese lugar? Directora de AMAI. sí. Asociación de Mujeres Abogadas Indígenas. Y también dicen tus fichas que aparecen en los lugares como LinkedIn, ¿no? En Facebook, Pueblo Colia, ¿no? Y Ujú. bueno, pero más allá de eso, y de que yo tengo, le digo, le cuento a Nora y le cuento a la audiencia de Caput, yo tengo la percepción de primera mano tuya, Sandra, como compañera de trabajo. Entonces yo te he visto enojada, te he visto triste, te he visto interesada en un tema, te he visto admirando grandes folcloristas o grandes personas de la cultura, como Eduardo Falú, como Eluña Ramos, como nuestro querido Marcelo Solo, que a veces uno lo quería matar, pero siempre le teníamos, es la veneración. Maxi Vargas, ¿no? El gran conocedor del repertorio Sí. de la música del mundo, de la música popular más en particular, de la música argentina, ni que hablar. Bueno, eso que hemos hecho. Pero yo nunca te vi, como te vi el otro día por la televisión, a partir de los hechos de Jujuy, que te vi, la palabra es, ¿sabes que me cuesta? Encontré una palabra y ahora me lo olvido. Digo, estaba tu ser, estabas como ofendida en tu ser, en lo más íntimo de tu persona. Y así estabas en la televisión. Y digo, qué medio interesante la televisión que permite percibir estas cosas. Hablando de la cuestión de Jujuy y de lo que es obvio que es un atropello sobre las comunidades y las personas, los compatriotas que están viviendo ahí, ¿no? Bueno, decinos vos, Sandra Ceballos, ¿dónde estamos parados con estos temas? Mm. Dale nomás. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, Horacio, por esta invitación. Un placer ver a Norita ahí y poder escucharla también. Eh, Muchas cosas, ¿no? Y la Muchas. vida es así, digamos, ¿no? Cuestiones personales, lo que me decías, que nos conocemos hace tantos años, así que nos interesa mucho cómo está el otro en su salud, en su situación familiar, y sí, y transcurre todo al mismo tiempo, y lo que es importante para nosotros nos dividimos para hacerlo, por supuesto. Este,
atiendo esto que me decís de cómo, a pesar o más allá del profesionalismo, cuando nos vemos conmovidos por algo que nos está pasando es inocultable. Y sí, ¿cómo no me iba a sentir así tan responsable en distintos sentidos, como periodista, como abogada en derechos indígenas, como jujeña, como descendiente del pueblo Coya, que yo me autorreconozco así públicamente, ¿no? Ha sido muy doloroso, si bien sabíamos los problemas que se iban ocasionando en esa fallida reforma, todo el proceso de reforma de la Constitución, porque yo ya había estado hablando en la semana anterior de cómo se cerró el diálogo a la participación, cómo las deliberaciones que iban a hacer durante 90 días, incluso teníamos planes de poder asistir para dar un dictamen, para dar una contribución que sea tomada en cuenta respecto de los derechos de los pueblos indígenas, que es nuestra especialidad, y se cerró, de un momento para el otro se cerró, así que ya estábamos alertadas. Lo que nunca pensé es que iban a tirar así contra las familias de nuestros hermanos y hermanas del pueblo Coya, directamente hermanos contra hermanos, porque esos policías son descendientes Coyas también, la mayoría de ellos, ¿no? Y entonces eso ocurre en la Patagonia también. Nos decían los hermanos del pueblo mapuche cuando alguna vez viajamos a Chubut, cuando pasó lo de Santiago Maldonado, ¿no? Cómo nos Sí. contaban que cuando Gendarmería se presentaba para reprimirlos, que los hacen tirar contra el suelo, aunque haya nieve o escarcha, y los esposan boca abajo. ¿No? Así hicieron la Gendarmería, dirigida, ¿no? Todo por Patricia Bullrich. En ese momento, 6 horas estuvo un hermano boca abajo y cómo los gendarmes eran parientes directos de ellos, parientes con apellidos mapuches, gendarmería, ¿no? Entonces eso también se vio ahí muchísimo, por eso hay imágenes que trascendieron donde especialmente una hermana Coya diciéndoles, pero vos sos sos como nosotros, sos del pueblo, bueno, en fin, todo eso. Y después el mensaje de una amiga que no es una activista en derechos humanos, no está en eso, es una mujer de la cultura que vive en Tilcara y la hemos conocido muchos. Tal vez lo recuerden en Cocineros Argentinos, una vez hubo como un concurso y ganó esta jujeña llamada Amancay Sí. Gaspar, que es muy Ah, simpática y fue muchas veces no. al piso a cocinar. Amancay me llamó con un mensaje tan desgarrador que en todo su mensaje es desgarrador, y en un momento me dice, he visto cómo le sacaban el ojo a un alumno mío, Ay, porque Dios ella es mío. docente. No, no, Horrible, no, Al horrible. chiquito, al ahí pibito de 17. A ver, claro, Norita. ahí te puedo asegurar Todo lo que que pasó, uno pone un poco de distancia cuando recibe denuncias que no solo las sabe de nuestro país, sino del mundo entero contra pueblos indígenas, porque vos sabés que asisto a Naciones Unidas hace muchos años a las conferencias sobre pueblos indígenas, ¿no? Pero ahí es como que me llegó al corazón y ahí quedé bastante conmovida por el resto de todos estos días, ¿no? Entonces, sí, te agradezco tu acompañamiento en ese momento, tus mensajes, pero estamos así como con el corazón en la mano, ¿no? Ahora un poco más tranquilas de saber que no están recibiendo balas, pero sí recibimos con mucho estupor el mensaje donde dicen que están yendo a buscar a dirigentes a sus casas. Directamente Ay, están Dios mío. haciendo una inteligencia de los dirigentes que han han sobresalido en esto, los que han llevado adelante, así que sigue siendo muy preocupante. Por otro lado, Ujú. los apoyos internacionales, ya sea del Alto Comisionado de en Derechos Humanos de Naciones Unidas, como de la Comisión Interamericana, como a mí me llegan porque yo estoy conectada con grandes redes, porque somos activistas internacionales en derechos de los pueblos indígenas, entonces me llegan apoyos que han puesto por escrito la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, la CONAIE, famosa organización que diríamos es casi de las más grandes del continente. También el FIAI, el Foro Indígena de la Via Yala, hoy envió su comunicado, y una gran
gran organización, que es también nuestra organización madre como a Mujeres Abogadas Indígenas, que se llama Consejo Internacional de Tratados Indios, que está en todo el mundo. Desde la sede de Guatemala también envió el apoyo y se lo envió al gobierno argentino, ¿no? Y la condena hacia los actos de represión. Así que sí, en eso estamos, queridos amigos. Norita, Norita Lafón, ¿vos tenés alguna cosa que meter acá? Yo tengo un montón, ¿eh? No, yo lo que quería primero saludar a Sandra, felicitarla por todo lo que está haciendo, porque realmente es muy valioso que ella esté, que esté en los espacios donde está, que trabaje para esto. Yo soy una absoluta y total defensora de los derechos de los dueños de la tierra, como yo les digo, porque son los verdaderos dueños de la tierra, son los verdaderos los que la han mantenido, y además, como lo reitero siempre, hay tantas cosas que nuestros queridos mapuches hicieron. El primer cacique que luchó contra los realistas fue un cacique mapuche, o sea que han estado siempre defendiendo la patria, han estado siempre defendiéndonos y les pagamos tan mal, tan mal, tan mal, con el desprecio con que los tratamos habitualmente, como si fuéramos una raza superior, y eso es imposible de aceptar. Tal cual, Norita, es así. Evidentemente, en todo el país se replican los ejemplos del valor que tienen estos pueblos preexistentes que fueron obligados a aceptar las fronteras de estados que se asentaron sobre sus territorios sin su consentimiento. Pero no se trata de volver atrás, sino de respetar los pactos que hubo a través de las últimas décadas. Los estados reunidos en Naciones Unidas acordaron respetar determinados derechos que les corresponden a los pueblos preexistentes por precisamente reparación histórica, por reconocimiento a esas nacionalidades que ellos portan. No les dieron un asiento en Naciones Unidas, que era lo que se pretendía hace 100 años, grandes dirigentes indígenas, pero hicieron tratados, declaraciones, donde están enumerados los derechos reconocidos a los pueblos indígenas, consensuados con ellos mismos, porque fueron nuestros antecesores que a partir de la década del 70 empezaron a trabajar qué iban a decir esos tratados y esas declaraciones. Así que tengo el honor de conocer a muchos de ellos que redactaron la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que se aprobó finalmente en el año 2007, tras más de 25 años de deliberaciones, de consensuar, porque todos tuvieron que ponerse de acuerdo. Los estados, hubo 4 que habían votado en contra, cuando fue toda la mayoría, 144 votos a favor, 4 habían estado en contra que luego votaron a favor, que se incorporaron como Estados Unidos y Canadá, ¿no? Y Nueva Zelanda. Luego aprobaron la declaración. Pero entonces es algo importantísimo, hay un piso mínimo de derechos reconocidos que los estados saben, porque eso es la costumbre internacional, el Jugentum, que deben aceptar, deben poner en práctica, y bueno, pero el racismo está a la orden del día, o sea, está vivito y coleando el racismo que conocemos, que recordamos en el 1800, ¿no? Cuando se abolió la esclavitud, pero en otros términos siguieron siendo esclavizados o juzgados, ¿verdad? Y también Sí. a raíz del recuerdo de Belgrano, me sale recordar a esos hombres adelantados, preclaros, como San Martín, como Belgrano, como Castelli, ¿no? Que tenían otra formación más humanista y que no solo los respetaban, se reunían con ellos, le pedían apoyo logístico. El general San Martín pidió permiso para cruzar la cordillera a los mapuches reunidos cerca del Paso de los Patos. O sea, ahí están los antecedentes históricos, están los regalos que se hicieron mutuamente. Los mapuches pehuenches de Mendoza, a pesar de lo que digan los funcionarios, los políticos de Mendoza, que niegan todo, ¿no? A pesar de eso, está el poncho que le regalaron a San Martín, está en el Museo Histórico Nacional, en el Parque de Sama, ¿no? Ya estaban. Que te interrumpa.
La logia que Interrumpí. integraban Bolívar y San Martín se llamaba Lautaro en honor al cacique Exacto, Lautaro Mapuche, que fue el exacto. primero contra los realistas. Exacto, y cómo, Ah, viste, cuando mirás los apellidos además, ¿no? De esos terratenientes que se repartieron las tierras de este estado, cómo están vivitos como los Bullrich, ¿no? Y así, cuántos otros, ¿no? O sea, tienen sus claro, intereses bien marcados y por eso son racistas, digamos, porque quieren seguir manteniendo la superioridad de clase y tener las riquezas sí, que supuestamente a ellos les sí, corresponde, ¿no? Es el caso de Jujuy, como y- bien decían ustedes. Detrás está el litio. sí, sí, sí. Y Ujú, fíjate, me obligan ustedes a mi memoria, me obligan a recordar una cita que siempre tengo presente de don Miguel de Unamuno, ¿no? El gran español, cuando dice, el fascismo se cura estudiando, leyendo, y el racismo se cura viajando. Porque vos fijate eso, esto de viajar, ¿no? Cada uno de nosotros tiene un límite. Uno aguanta, 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 como los pueblos, y de pronto no sabes qué pasó y uno se ve sublevado, uno se ve enojado, o se enojó, perdió el control, o lo que sea, ¿no? Y a mí, en este caso, en el caso de Jujuy, hubo cosas que me, hubo dos cosas que me sobrepasaron. Una fue la del pibito agredido, el pibito de 17 años. Un chico de 17 años que le pegan un tiro en un ojo no tiene perdón del cielo. Si yo fuera el presidente de las Naciones Unidas y me pasa eso, yo renunciaría, yo me haría cargo, me haría responsable, aunque por supuesto no hubiese estado distante de la acción, pero eso me daría tal vergüenza, tal pudor que no lo soportaría. Ahora, respecto de los viajes, ¿no? Digo, vos acabás de darme un dato, eso del poncho de San Martín, que está acá muy cerca de mi casa en el Parque Lezama, y yo no lo he ido a ver, y ahora voy a ir a verlo, ¿no? Pero me pasó algo que estuve en Purmamarca, en toda la ujú. quebrada, y imaginar un hecho de represión en Purmamarca es para mí, no me lo puedo representar, no lo puedo imaginar. Yo me puedo imaginar una gran podrida en el obelisco, ¿no? Un montón de gente y los carros que tiran, porque yo lo vi desde niño. Yo me acuerdo que iba con mi papá por la Diagonal Norte, yo era chiquitito, y estaba laica libre, yo tenía 7 años, y pasaba la policía con los tanques hidrantes, y le tiraban a la gente. Pero imaginarme que en Purmamarca, un lugar tan pacífico, tan chiquito, se pueda invadir con violencia, está fuera de mi posibilidad de pensarlo. Ahí yo dije, acá está pasando algo raro, y que lo que le pasó al pibito, bueno, pensé, podría ser un hijo mío, un nieto mío, no, 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 no. Acá se llegó a un límite. Ahora, mi pregunta para vos, Sandra, querida, Sandra Ceballos. Vos como abogada y especializada en estos temas, debes estar curtida, ¿no? Ya no debería haber nada que te sorprenda. Sin embargo, algo pasó. ¿Qué pasó? Son los Decime. míos, son los míos, se los conozco. Este, no sé, con todas sus limitaciones también, ¿no? Porque siempre pasan cosas, hay diferencias. Esa es una debilidad del movimiento indígena en Argentina, pero no es casual, ¿no? El Estado argentino siempre ha tratado de dividirlos, de corromperlos, de cooptarlos, ¿no? De evitar esa fortaleza que hace la unión, la unidad, ¿no? Entonces carecemos por culpa de ese racismo y genocidio que se ha hecho en nuestro país, como en Chile también, sobre todo, en estos dos países, de un movimiento indígena fortalecido, ¿no? Como vemos en Ecuador, en Colombia con la UNIC, en Perú, en Bolivia con tantas organizaciones, ¿no? Acá hay mucha atomización, es lamentable, es triste y eso los hace más débiles todavía frente al poder como de este dictador. Em, y entonces saberlos con esa debilidad y poniendo el cuerpo y sin ningún arma para enfrentar a,
a los militares, a los policías. La verdad es que es terrible, porque además yo sé lo sufridos que son y hace cuánto tiempo que no dan más, ¿no? Entonces, y después leer algunas cosas, ¿viste? Que hablaban de ellos. Bueno, se sigue pasando y ya sabemos en qué tipo de medios, ¿no? Cuando se los acusa de violentos. Sí, sí, la verdad que me duele y al mismo tiempo hubo una noche en la que decía, ay, no, que no, que no, que van a haber muertos, por favor, y al mismo tiempo decir, bueno, sigan, porque ya no se puede retroceder, ¿no? Entonces, una situación muy, muy Claro, difícil, porque además claro. a ellos les cuesta mucho llamar la atención, cosa que no pasa tanto con los mapuches, que tienen otra organización, ¿no? Ujú. Queridos amigos, hermanos, hermanas mapuches, son como muy organizados ellos en todo sentido, ¿no? Entonces, por ahí llegan Sí. a otras esferas que los collas no podían llegar, mis hermanos, ¿no? Entonces, en esta vez, debido a esta desgracia vivida y debido, porque está afectada toda la sociedad, no solo los indígenas, eso sin duda, Claro, es que lograron el apoyo, la unidad de muchas fuerzas populares, entonces también es un momento en que se debe capitalizar y no retroceder, seguir manifestándose. Disculpen que estoy en un espacio público nos va que van molestando ahí a la me gente que voy a, pasa por el sanatorio también. Sí, no, que hacemos, están haciendo, hacemos es la, un lugar donde hay como espacio de conferencia de prensa. Entonces, la flauta. claro, entonces parecía que estaba bien el Ahora, salón para, sí. sí, Sandra, ahora, eh, sí, hablando de medios y de leer, yo leí en tus tuiteos y retuiteos sí. uno tuyo que dice, necesitamos una ley de propiedad indígena. Y leí Ujú, un sí. retuiteo tuyo donde retuiteaste, a ver si lo digo bien, José Francisco Calitzay, relator Mm, especial de los derechos de los pueblos indígenas en las Naciones Unidas, donde él, lo que vos decís es necesitamos una ley de propiedad indígena. Y lo que él decía, y vos retuiteaste, es celebramos el rechazo del Vaticano a la doctrina del descubrimiento, un decreto católico de 500 años de antigüedad que se utilizó para justificar la incautación de tierras indígenas por parte de las potencias coloniales. Te pregunto al respecto. Uno, aparte del pueblo Colia y de aparte de los pueblos de Bolivia, que el Estado plurinacional, ¿no? Y aparte de los mapuches del sur, los tehuelches nuestros, ¿qué otros pueblos están en este momento en situaciones así comprometidas o de agresión directa? Y te preguntaría también, aunque va con opinión incluido lo que te pregunto, si lo que le pasa al pueblo de Jujuy o al pueblo Colia no es lo mismo que le pasa a todo el pueblo de Jujuy y no es lo mismo que nos pasa a nosotros, porque yo te podría decir como, qué sé yo, como, eh, ¿cómo se llama esto que soy yo? Monotributista, por un lado, te podría decir como jubilado, que somos muchos los pueblos virtuales o en comunidades de relación directa, real, que de pronto hay un sistema que nos va corriendo o te agrede y vos no sabes qué hacer, porque sos judío, porque no sos judío, porque sos jubilado, porque no sos jubilado, porque aportaste, porque no aportaste. Sí, hay una atomización, para usar una palabra que vos dijiste, donde los colias somos todos. ¿Está bien lo que te digo? Sí, se interrumpió por momentos en un rato Sí. la red, Estaba diciendo que hay que pero ver que escuché esta lo última que le pasa, palabra claro, el que le que pasa a todos, Lo sí, que le sí, pasa a Purmamarca nos está pasando a todos, en un punto. sí, 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 no, sin lugar a dudas. Los derechos sociales son habitualmente violados, sería, ¿no? Todos tenemos derechos, por ejemplo, el derecho a la vivienda, que está plasmado en la Constitución Nacional. Es un derecho social, ¿no? Derecho a la educación, derecho al trabajo, y tenemos miles de casos donde no se cumplen. Cuando hablamos de pueblos indígenas, tienen los mismos derechos, pero además tienen derechos específicos porque han sufrido además la colonización, ¿no? Entonces,
con todo lo que eso implica. Ellos tenían una unidad política, social, jurídica, cultural, estaban, territorio, por supuesto, como nación, pero se vieron sorprendidos por colonizadores que vinieron a tomarle sus casas, ¿no? Entonces, a través de los años y la sangre y fuego que corrió el genocidio, ellos, con el advenimiento de los derechos humanos, los estados, en ejercicio de su soberanía, decidieron voluntariamente reconocerles esos derechos por todo lo que les quitaron, ¿no? Entonces, además Sandra, de tener Sandra, derechos como todo ciudadano, los tienen por ser indígenas. sí, Sí. sí. Si estás de acuerdo, Sandra, y si está de acuerdo Nora Lafón, ustedes son reinas de la cultura popular argentina, además de lo que saben de medios, de lo que saben de derechos y todas esas cosas. Bueno, Le vamos a gracias. pedir, le vamos a pedir a Martín Loza que nos ponga un tema para suavizar un poco este dolor que nos pone tan tensos Porque yo quiero en la descripción No, inevitable. mira, Que nos ponga mira, un tema estamos. de Eduardo Falú. ¿Qué tal? No, pero además decir una cosa, a pesar de lo que Dale. vos decís que lo que relatamos es doloroso, estamos en el Año Nuevo Sí. Andino. Ayer, con el solsticio de invierno, empezó un nuevo año y ellos lo hicieron invocando al Inti, ¿no? Y pidiendo fuerzas y libertad y por la Pachamama. Así que siempre estamos renaciendo de nuestras cenizas, ¿eh? Con todo. Ah, pero qué maravilla eso, Sí, Nora, ¿no? sí. Qué Horacio, maravilla. Horacio, ¿me escuchás? Sí, perfecto, Norita, perfecto. Celebrando el Año Nuevo nosotros también. No, Sí. sí, no, ya que festejemos el año nuevo como corresponde, con la Pachamama y todo eso. Pero yo lo que quiero decir, que el otro día, cuando yo estuve en la conferencia de prensa que se dio precisamente por los 13 años que se cumplían del pedido de Argentina para la ley de genocidio español, ¿sabés lo que dijo Zaffaroni? Zaffaroni dijo que todo esto había empezado en 1492. Y yo estoy de acuerdo con él. Mm. Es la Muy bien, colonización, claro. Zaffaroni. Porque Muy es bien, Zaffaroni. muy Bueno, bien, entonces Sí, en un gran homenaje a maestro, Eugenio Zaffaroni sin también, duda. vamos a poner a Eduardo Falú, en homenaje al Año Nuevo Andino, a Eugenio Zaffaroni, a Nora Lafón, a Sandra Ceballos, a Radio Caput y a la Viva la Argentina. Vámonos. Ya nunca te olvidaré, en la arena me escribía, el viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. El viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. Qué lindo cuando una vez bajo el sol del mediodía se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel. Se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel. Herida es la de tu boca que lastima sin dolor. No tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol. Quisiera volverte a ver, sonreír junto a la espuma, tu pelo suelto en el viento como un torrente de trigo y luz. Tu pelo
suelto en el viento como un torrente de trigo y luz. Yo sé que no volverá el verano en que me amaba, que es ancho y negro el olvido y entre el otoño en el corazón, que es ancho y negro el olvido y entre el otoño en el corazón. Herida es la de tu boca, que lastima sin dolor. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. Bueno. Eduardo Falú con la famosísima Tonada del Viejo Amor, que tiene versiones hasta de rockeros muy conocidos, ¿no? Creo que Lito Nevia la canta linda esta, Baglietto tiene una versión. Letra del grandísimo Jaime Dávalos, música de Eduardo Falú. Si te parece bien, Martín Loza, vamos a un corte, hacemos un cortecito y cuando volvemos les contamos a Radio Caput por qué pasamos este tema en honor a nuestra invitada de hoy. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Vení al Mercado Morón. Panadería, Frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados, pastas y almacén. abierto de lunes a sábados de 9 a 18 Y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Caona 3883. Intendente Lucas Gui. En Caput, Milagro Sala, pasan cosas. Y sigan así, sigan adelante porque necesitamos medios como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. No es fácil competir con Clarín, no es fácil competir con las corporaciones. Necesitamos medios como ustedes. conservar el espíritu de rebeldía. Hoy les toca competir a ustedes, ¿no? Radio Caput. Necesitamos medios como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. Esas cosas. Bueno, Nora, ahí está la querida Laurita Donofrio con su locución. Este tema, Eduardo Falú, tan lindo tema, podría haber sido también un tema de Uña Ramos, porque yo siempre tengo muy presente esos años de trabajar en la Folclórica Nacional con Sandra, su admiración especial, su devoción especial por don Eduardo Falú y también por el Uña Ramos, dos monstruos de la música popular argentina, ¿no es cierto? Contanos vos, Sandrita, cómo era la cosa. Y a esos amores también Mercedes Sosa, ¿no? Efectivamente, bueno, podríamos haber pasado la tonada del viejo amor a dúo Eduardo Falú, claro, Mercedes Sosa. Hay una linda versión. claro. Sí. Y bueno, la profesión a veces nos da ese privilegio de conocer a seres muy especiales. Bueno, Norita sabe de eso, del gran Roberto, ¿no? Cómo la profesión nos permite disfrutar de esa cercanía de personas que, bueno, que han dejado mucha huella en lo suyo, ¿no? Que han sobresalido.
Y con don Eduardo me pasó de conocerlo cuando empecé en Radio Nacional Folclórica a raíz de que yo quería titular un programa con su nombre, pero en realidad él era amigo de mi abuelo, ¿no? Y entonces salteños, mi papá era salteño, y entonces empezamos a hablar de esas cosas, ¿no? Que a mí me hacía mucho bien y a él le gustaba recordar cómo mi tío abuelo le hacía las rastras de plata, porque era platero, talabartero, entonces había toda una relación bueno, cuando le pedí el padrinazgo del programa me dijo inmediatamente que sí, pero después ya quedamos como si fuera de bautismo prácticamente, porque él siempre decía mi ahijada, y yo pasaba por Sadaic y me invitaba a almorzar, y y bueno, tanto seguir charlando con él, que era todo un señor, era impecable, la verdad, era una persona impecable con un gran sentido del humor. Y bueno, decir que mi papá había muerto ya muchos años antes, ¿no? Pero que para un salteño, guitarrista y buen cantor como mi viejo, don Eduardo Falú era palabras mayores. Así que cada vez que veía a don Eduardo, de hecho, estuve en Salta con don Eduardo y su esposa Nefer, y fuimos a la platería de mi tío, de mi tío Humberto Ceballos, a visitarles, porque además ellos le habían enviado una bandeja de plata en nombre de la familia Ceballos. O sea, cosas, recuerdos que tengo muy hermosos, y mi papá siempre presente en mi mente, ¿no? No sé si hay mucho ruido acá, si es así, disculpen, pero... No, acá está bien, ¿No? no te ¿Sí? preocupes, no te preocupes. Ah, bueno, No, no, bueno. no. Bueno, Sí, así si que no, sí, Martín, eso. que tiene, sí, Martín nos avisaría. Oye, Sandra, tu papá de Sí. Salta, ¿vos naciste en Salta o en Jujuy? Yo nací en Jujuy, porque mi padre, su mamá lo llevó a vivir a Jujuy de chiquito, tipo, no sé si 13, 14 años, así que él creció en Jujuy, y bueno, y ahí se conoció con mi mamá, y en fin, así siguió la historia, ¿no? También se mudaron luego por cuestiones de trabajo a distintos lugares, primero a la Patagonia, pero después aquí a Buenos Aires, sí. ¿Y vos Yo dónde naciste? ¿En qué lugar naciste? ¿Se nos congeló ahí la comunicación o me congelé yo? A ver, Ay, ese a ver, a hospital ver. donde yo nací, ¿no? O sea, ¿Dónde? no, ¿Dónde que se nos cortó? No sé si salió al aire, pero a mí se me cortó. Por la duda, decímelo a mí. Si estoy metiendo la pata, se sabrá disculpar. ¿En qué lugar naciste vos? en San Salvador de Jujuy, Ah, en la ciudad, y en la tacita en de la ciudad, plata. en la Tacita de Plata, en el hospital grande de la ciudad, el Hospital Pablo Soria. Ajá. Sí, sí, Ajá. mucha Oíme, ¿y historia. por qué, sí, por qué si vos has tenido toda esa beta artística, incluyendo al platero, al de la Sí. platería, y yo recuerdo que fuiste actriz en películas y sabés de danza folclórica y un montón de cosas. ¿Por qué te agarraste y cómo para el lado del derecho y de la academia y todo eso? ¿Quién te llevó para ahí? Solo, que Omar me decía, pues te tenés que dedicar a la radio nada más. Pues yo estudiaba abogacía. Yo le decía, bueno, Omar, yo no soy como vos. Ya me gusta, tengo diversos intereses. Como quien dice, no me gusta poner todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Pero sí, hay una necesidad evidentemente interior, intelectual, y de chiquita yo quería ir a la universidad además, ¿no? Quería ser abogada de chica, alguna vez cambié muy chiquita, pero sí recuerdo que de chica quería ser locutora y abogada, eso de chiquita, era la que leía en los actos, bueno, todo eso, la que se ponía a Y se hablar de te dio. política, sí, lo hice, pero lo pude hacer, yo no le estaba encontrando el sentido al ejercicio de la abogacía, la verdad que no, me parecía muy aburrido todo. Hasta que como periodista fui a hacer la cobertura de la cumbre en el 2005 en Mar del Plata, cuando fue la cumbre de los presidentes, y en el No al ALCA, allí estuvimos, hubo una cumbre de pueblos indígenas. Ahí
además de ir viajando todo el viaje con el doctor Eulogio Frites, que era un prócer para nosotros, mi querido maestro, un abogado Coya, ya fallecido y pionero. Entonces, ahí conocí a líderes del continente, varios de ellos abogados, que en ese momento en Naciones Unidas estaban redactando la Declaración Universal sobre Pueblos Indígenas. Y me dijeron, uno de ellos, que es mi amigo, maestro, un gran hombre que está mayor, José Carlos Morales, del pueblo Cuna de Costa Rica, necesitamos gente preparada para la gestión internacional. Y con eso me dio la mano para seguir estudiando, y ahí definí a qué me iba a dedicar. Ya me estaba recibiendo, ¿no? Ahí definí que podía haber una rama del derecho que tenía que ver con mi búsqueda interior de mi autoidentificación, de reconocerme, ¿no? De reconocerme Coya, y listo. Y listo, porque es muy flor de difícil. síntesis. Hiciste una síntesis extraordinaria, una síntesis tremenda. El derecho, la academia, el ser, los pueblos indígenas, lo global, el andar por el mundo con el mensaje. Bueno, se nos fue el tiempo, pero Nora, me voy a hacer el Nora Lafón y le voy a preguntar, ¿dónde te escuchamos hoy? ¿Dónde te podemos escuchar? Leer en tus medios, en las redes, como Sandra Ceballos con C y B larga, que es la manera de encontrarlo fácil. ¿Y dónde te escuchamos o leemos? Bueno, yo los lunes hago el programa Jayaya por Radio Nacional Folclórica, la 98.7 de las FM de Radio Nacional, a las 23 horas. Jayaya, ¿no? Es esa intersección que es quechua aymara, que tiene muchos significados, pero sobre todo es adelante, fuerzas, con ganas, con bienaventuranzas prácticamente, porque es hacer para la victoria. Bueno, Jayaya es de 23 a 0 horas por Folclórica, y después en los panoramas nacionales de Radio Nacional para todo el país, cubriendo temas del área de pueblos indígenas. La televisión pública es los martes al mediodía. Muy lindo, muy lindo. Bueno, Nora, nos vamos yendo de a poquito. Nos vamos. Yo me he dado un empacho hoy de, como diría el tango, minas fieles de gran corazón, ¿no? Las grandes Norita, mujeres me argentinas. queda mucho para charlar con Norita también. ¿Cuánto para charlar y preguntar y opinar sobre todo esto? Bueno, nos vamos despacito con un gran abrazo a la Nacional Folclórica, a toda la gente de Caput, y por supuesto, sobre todo, Sandra, Nora, a los pueblos en este momento tan injustamente castigados, ¿no? Castigados, desafiados, y con nuestro abrazo también, aunque sea a la distancia, aunque sea simbólicamente, estamos al lado de ellos, tratando de que la cosa salga lo mejor posible. ¡Viva la patria! ¡Viva la Argentina! Viva. Besote Sí. muy grande. Gracias, Bueno, muchas gracias, compañeros. fue Sandra Ceballos, invitada a nuestro programa de los jueves con la gran Nora Lafón, y quien les habla, Horacio del Prado. Dejo mi firma porque algunos dicen quién es este tipo, y porque estoy tan orgulloso del programa que hemos hecho, que quiero dejar, mirá que yo la llamé a Sandra, la llamé a Nora y les pedí que estuvieran hoy. Gracias, Martín Loza, gracias, Radio Caput, nos vamos. En Caput pasan